Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Recién le acabo de escribir a Lucas y arrancamos en 2 minutos, pero justo terminó la canción y me pareció que era un buen momento para dar inicio a esto que se llama Fascinante y Fabuloso, que son unas series de masterclasses que de hecho iniciaron con el mismísimo Lucas Creighman, que es quien dará la clase el día de hoy también. Queríamos hacer un poquito de un previously on, que sería la clase anterior que dio Lucas, fue sobre evolución y azar. La de hoy va a ser sobre la historia de la vida en la Tierra, que como se imaginarán es una historia bastante extensa. Sé que muchos de quienes están acá hoy están en el mundo de la biología, la ciencia. Perdón, voy silencio, a veces me toma el atrevimiento de silenciar personas. Si quieren decir algo se pueden desilenciar sin ningún problema. Como les decía, hoy es una clase sobre la historia de la vida en la Tierra, que es extensa. Pero Lucas armó un PowerPoint y una clase súper dinámica e interesante para que podamos seguir el ritmo también quienes no somos parte del mundo de la biología o de las artes de la Tierra. Quería hacer como un pequeño previously on, porque uno de los temas que se habló bastante en la clase de evolución, me parece que es importante también para entender la historia de la vida en la Tierra, y tiene que ver con un axioma de este ciclo. Bueno, el primer axioma es que existimos, y eso es algo que es importante tener en cuenta. Y el segundo axioma tiene que ver con cómo concebimos la evolución, digamos. Creo que nos han machacado muchísimo con que la evolución es un proceso lineal que va hacia mejor, y un poco lo que vimos en la clase con Lucas, que está subida a YouTube y la pueden ver cuando gusten, es que en realidad la evolución es azarosa, y que hay cosas que por ahí no, nos diferencian y que en este momento no tienen una relevancia por el contexto en el que estamos, y que si el contexto cambia, esa cosa va a pasar a tener una relevancia en términos de supervivencia, y eso es lo que hace que cambiemos, y no necesariamente que esa cosa era mejor per se. No sé si se entiende o si Lucas quiere agregar algo, pero básicamente me parece que ese es como el concepto fundacional que quiere por ahí un poco de esta imagen clásica evolucionista que tenemos de mono peor que ser humano, menos, digamos. Entonces son capacidades perfectas para el ambiente en el que están. Algo así sería mi resumen de evolución y azar for dummies, digamos. Así que no sé si alguien quiere empezar ya con una pregunta, pero si no, le vamos a dar inicio a Lucas. Él es Lucas Creighman, es biólogo, especialista en evolución. Los últimos años estuvo trabajando con moscas y la reproducción de las moscas. Yo soy Ana Minujín, en realidad vengo del mundo del arte, las artes escénicas, y me dedico al cine, pero siempre me interesó la ciencia. Me subí una encuesta a Instagram intentando promocionar esta charla sobre si pensar en la historia de la vida en la Tierra te abrumaba o te aliviaba, y fue como una pésima técnica de marketing porque el 60% de la gente dijo que los abrumaba. Entonces no sé si funcionó tanto en términos de marketing, pero sí me pareció como interesante. A mí la verdad es que me alivia un montón, me saca un poco de mí misma, de mis temas, de no sé qué, de si tal cosita, tal detalle, tal cuenta bancaria, tal problema, y de repente es como, bueno, nada, la vida en la Tierra, un montón de cosas que son muchísimo más grandes que
que nuestra existencia acá, porque otro de los axiomas es que no solo existimos, sino que existimos en un mismo tiempo y espacio. Así que más allá de nuestra existencia temporal, espacial, hay un montón de otras cosas que me parece que es lindo ir sabiendo, y que en estos tiempos Discovery Channel y Nat Geo, que eran como mis fuentes de referencia, están más ocupados en teorías conspirativas que otra cosa, o tipo en Alerta Aeropuerto, que igual lo miro y me divierte, pero me parece que está bueno, nada, este tipo de espacios, así que millones de gracias. Lucas, la que hizo el diseño de lo que estaban en la sala de espera, es Malena, que es la pareja de Lucas, así que esto es una pequeña cooperativa. Muchas gracias a ustedes por estar acá, pueden hacer preguntas durante la charla, y de cualquier modo al final también siempre abrimos un espacio de debate. Así que le paso el micrófono a Lucas y que disfruten la clase. Muchas gracias. A ver, comparto. Ay, spoiler. Ahí se ve. Sí. Bueno, muchas gracias, Anita, por la introducción. Siempre es un placer estar acá, en Fascinante y Fabuloso. Quiero agradecer a Larisa Smooth por el Zoom y arrancamos. Esta charla se llama La historia de la vida en la Tierra, tus ancestros, los míos y los mundos donde vivieron. Voy a empezar presentándome a mí. Yo soy Lucas Creyman, soy licenciado en Biología de la Universidad de Buenos Aires, especializado en evolución, haciendo mi doctorado también en evolución. Y también soy aficionado a dibujar, así que ese soy yo, así que pueden saber que soy bueno dibujando. A lo largo de la charla van a ver varias ilustraciones y algunas las hice yo mismo, no porque no encuentre mejores ilustraciones, sino porque ya que estoy mostrando lo mucho que sé de biología, también quería mostrarles un poco lo bien que estoy aprendiendo a dibujar. Bueno, vamos directo a los bifes. La historia de la vida de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene 4.600 millones de años. A lo largo de la charla, cuando miren este MAA se refiere a millones de años atrás, por si no es muy largo de escribir. La vida aparece relativamente temprano, al principio. Esta línea representa la historia de esos 4.600 millones de años, ¿no? La vida aparece relativamente al principio, cerca de la formación del planeta, y a lo largo de esta historia se van dando los diferentes hitos en la evolución. Y cuando estábamos planeando esta charla, Anita me pidió que representara de alguna manera en esta línea de tiempo algún evento referente a nuestra historia que ustedes puedan digerir mejor que 4.600 millones de años. Y no encontré nada mejor que este rectangulito de acá. ¿Alguien quiere tirar alguna idea de qué simboliza este rectangulito? ¿Qué evento de la historia simboliza? ¿Y el origen del ser humano? El origen del ser humano. Ok. ¿Alguien más? Uno más. No, Bien. la pandemia. La pandemia. ¿Nadie se Las anima? Torres Gemelas. Sí. Ese rectangulito es toda la historia de los dinosaurios. Desde el primer dinosaurio hasta su extinción. Son 135 millones de años. Claro que comparado con los 4.600 millones de años que tiene la Tierra, los dinosaurios son eso, ¿no? Esto de acá. Y si tuviésemos que representar la historia humana, sería el último píxel, el píxel más a la derecha de las pantallas que están mirando ahora. Cualquier evento de la historia humana. Seguramente si ustedes comprenden esto, están asimilando una sensación que quizás si la quieren poner en palabras dirían que se sienten como pequeños. Está bien que se sientan así, porque la historia de la vida suele evocar ese tipo de sensaciones. Quédense con eso, vamos a volver a eso. Bien, otra cosa para adelantar es que la vida es abrumadoramente diversa,
si nosotros hiciésemos un árbol genealógico, vamos a hablar mucho de árboles genealógicos. Si nosotros hiciésemos un árbol genealógico de todas las especies vivas, sería algo como esto. Esto es un árbol, no se nota porque es circular, pero es un árbol. Nosotros estaríamos, se ve mi cursor, estaríamos como por acá, creo. Y en realidad estas son las descubiertas, o sea que en realidad, y las vivas, o sea que en realidad hay muchísimas más. No vamos a abarcar todas, porque realmente son muchas. Lo que vamos a hacer es explorar la historia de la vida en la Tierra desde el linaje fundador hasta nosotros en particular. Esa es la línea que vamos a seguir. Así que bueno, acá está Lilith para representar que al final va a haber cosas sin explicar. Les voy a contar las cosas de las que no voy a hablar. No voy a hablar del origen de la vida, porque es otro tema, ustedes créanme que ya empezó. No voy a hablar de cómo funciona la evolución, porque ya toqué eso en la charla anterior. No voy a hablar de otros linajes, porque son muchos. Y no voy a presentar filogenias completas, pero sí, cada tanto van a ver una figura como esta, que esto es lo que se llama una filogenia, en la jerga es como un árbol genealógico. Resumidas cuentas, imagínense esta situación en que ustedes tienen una hermana y una prima. Entonces, ustedes con su hermana tienen un antepasado común que es su madre, y eso las emparenta. Con su prima también tienen un antepasado común, pero no es la madre, es la abuela. Entonces, ustedes, tanto vos como tu hermana, están emparentadas entre sí y con tu prima, pero no en la misma distancia. Y esa distancia es esa distancia de parentesco es lo que trata de señalar este árbol. Lo mismo es como un árbol, con la representación más minimalista de un árbol, ¿no? Bueno, esta es una herramienta que se usa mucho en evolución para representar parentescos y relaciones entre organismos. Vamos a volver a esto. Bueno, vamos, derecho, empezamos, la vida en la Tierra. Así se veía más o menos la Tierra cuando empezó hace 4.600 millones de años. La Tierra se formó con, de hecho, los restos que quedaron del Sol, cuando se terminó de formar. Varios rocas gigantes, asteroides, empezaron a chocarse entre sí hasta tener suficiente tamaño como para tener una forma esférica. La Tierra era muy caliente porque tenía la energía de todos esos impactos, recibía directamente la radiación del Sol, sin ningún tipo de atmósfera, o quizás algunas nubes de azufre y de dióxido de carbono. Por supuesto era un mundo muy pobre en oxígeno, y era imposible distinguir la noche del día, salvo por si estaba el sol o no, porque no había atmósfera. Voy a hablar de dos impactos importantes que sucedieron en esta época. Uno es el impacto de Theia. Theia fue no quiero decir un asteroide, pero era como un planeta, un pseudoplaneta del tamaño de Marte, que se la dio con la Tierra hace miles de millones de años, y el impacto fue tan fuerte que desprendió pedazos de la Tierra que se elevaron hasta quedar en órbita, y se fueron juntando, así como se formó la Tierra y formó la Luna. Ese impacto, aparte, corrió el eje de la Tierra un poquito, unos 23 grados, y de ahí es donde tenemos las estaciones. Y acá tengo una simulación de cómo fue que ocurrió. Ahí va. Una vez más. Ahí va. Bien. Y otros impactos importantes que sucedieron fueron las de los varios asteroides que trajeron consigo hielo. El hielo se derritió frente al inmenso calor de la Tierra, y después sucedió lo que está sucediendo ahora mismo en Buenos Aires, que es que cayó de vuelta, y se volvió a evaporar, y cayó de vuelta, y estas fueron las primeras lluvias de la Tierra. Si bien ahora se sabe que parte del agua que nosotros tenemos en la Tierra se originó por la corteza, la gran mayoría vino de asteroides que vinieron del espacio sideral, y formaron los primeros océanos de la Tierra. Y acá es en estos océanos donde aparece el primer ser vivo, Luca. Bueno, no este Luca, sino este Luca, porque Luca significa Last Universal Common Ancestor, o en español, último antepasado universal común. Entonces, piensen, por ejemplo, en cualquier persona que conozcan. Por ejemplo, yo con mi prima, por ejemplo, tengo un antepasado común que es mi abuela. Yo con ustedes tengo algún antepasado común que es un ser humano que vivió en algún lugar. Yo con un chimpancé tengo un antepasado común que vivió hace 7 millones de años, y eventualmente todas las especies, cualquier dos organismos que vos agarres, tienen algún antepasado común que vivió hace alguna cantidad de tiempo. Bueno, siguiendo esa lógica, esto es algo que ya
ya a Darwin se le había ocurrido, siguiendo esa lógica, en algún momento tiene que haber habido una especie, y por tanto un organismo que fue el primero de todos, del cual descendieron todos los demás. El último antepasado común universal, Luca. Sin embargo, Luca no podemos estar seguros de que fue el primer ser vivo, porque a lo mejor existían otros Luca dando vueltas que simplemente no dejaron descendencia hasta ahora. Pero hubo uno, al menos, que sí dejó descendencia hasta ahora. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque todos los seres vivos compartimos un set de más o menos 550 genes que son iguales en todos los organismos vivos, plantas, bacterias, humanos, perros, etc. Y que entonces, como son iguales y son suficiente mucha información, la única opción es que los hayamos sacado todos de un antepasado común, o sea, de Luca. No solamente eso, sino que de todos los seres vivos tenemos aparte el mismo código genético. El código genético es el idioma con el cual las células interpretan la información de los genes y a partir de eso producen proteínas y por tanto le dan forma a sus cuerpos, le dan identidad. Este código es en cierto modo arbitrario y la única explicación de por qué está en todos los seres vivos por igual es que lo sacamos de un antepasado común, de Luca. ¿Y qué decían estos genes? Estos genes son la información mínima indispensable para que una célula se pueda reproducir, o sea, se pueda duplicar, y pueda tener cierto grado de metabolismo, o sea, las básicas condiciones de la vida. Sin embargo, Luca vivía en... Sí, adelante. En el chat que si Luca incluye plantas, entonces también, si son todos los seres vivos que comparten con las plantas. Sí, y después a mí también me surge una pregunta que es en términos de porcentaje, ponele, ¿cuánto porcentaje es común entre todos los seres vivos del planeta y cuánto porcentaje difiere? ¿Se sabe eso? Depende cómo lo cuentes, porque es complicado porque no todos los genomas son de la misma longitud, ¿se entiende? Entonces no podés, o sea, si vos buscas la cantidad de genes que hay en común, pero algún organismo tiene muchos más genes, o tiene un código genético mucho más largo, no puedes hacer la misma comparación. Se puede hacer con especies cercanas, y de hecho, por ejemplo, creo que nosotros y los chimpancés compartimos 97% del ADN, una cosa así. Y nosotros con las bananas compartimos el 50% del ADN. Y con Luca no sabemos exactamente cuántos genes compartimos, pero compartimos al menos estos 550 genes, el set basal. Voy a hacer una cosa bien ilustrativa, voy a volver atrás, que era algo que no quería hacer. Este es el árbol de la vida, acá tenés todas las bacterias, todos los animales, todas las plantas, todos los hongos y todas las formas de vida que vos no tenés ni idea de cómo se llaman. El antepasado común universal de todos es Luca, está acá en el centro. Estoy apuntando a la pantalla como si me pudiesen ver. Entonces, volviendo. Qué gracioso el chiste de Luca. Bueno, volviendo, Luca vivía en este ambiente que habíamos descrito recién, este ambiente sin oxígeno, casi sin atmósfera, pero con agua, vivía en el agua. Eso hace que Luca posiblemente lo más probable es que no respiraba oxígeno, sino que respiraba, consumía azufre y respiraba dióxido de carbono o alguna combinación así. Una forma muy, acá puse respirar hollín, como la canción, pero me parece que va al grano, es una forma muy primitiva de obtener energía, una forma muy pobre. Sin embargo, Lucas se reprodujo muchísimo, y unos 1000 millones de años después aparece entre sus descendientes una especie de bacterias en particular que se llaman cianobacterias. Las cianobacterias vienen a patear el tablero zarpado, porque tienen dentro de sí una mutación por azar que les permite utilizar la energía del sol para fijar átomos de carbono que sacan del ambiente y con eso generar azúcar. Esta posibilidad de convertir la energía solar en energía química, lo que hoy conocemos como fotosíntesis, cambió la vida por muchos motivos. En principio porque empieza a haber un montón de energía química disponible para otros organismos, y en segundo lugar porque uno de los productos de desecho de la fotosíntesis es el oxígeno. La Tierra era muy pobre en oxígeno hasta que aparecen las cianobacterias. Y como el Sol es una fuente tan abundante de energía, las cianobacterias se reprodujeron a lo loco, y empezaron a producir oxígeno a lo loco. Primero, el oxígeno que producían oxidó todo el hierro de la Tierra.
Una vez que se terminó de oxidar todo el hierro, empezó a oxigenar el agua. Y una vez que el agua, que todo el océano de la Tierra se saturó de oxígeno, empezó a liberarse hacia, hacia lo que ahora es la superficie, formando lo que ahora es la atmósfera. Entre ellos también se produjeron especies como el ozono, que son 3 átomos de oxígeno, y formó la capa de ozono. O sea que se formó por primera vez la atmósfera de la Tierra, que es la que refracta la luz, y es por eso que tenemos un cielo azul. Esta es la primera vez en la historia donde aparece el cielo azul. Pero las otras bacterias, las que estaban acostumbradas y adaptadas desde hace miles de millones de años, hace al menos 1000 millones de años, a vivir en este ambiente del adiano, este ambiente de respirar hollín, sufrieron la primera gran extinción masiva de la Tierra. El oxígeno causó la primera extinción, porque para que este mundo nuevo nazca, el mundo anterior tuvo que morir. Sin embargo, no todas las bacterias anoxigénicas murieron, sino que algunas siguen vivas en lugares sin oxígeno, como en las profundidades de la Tierra o en algunos pantanos donde ya no corre aire. El oxígeno va a cambiar completamente la historia. Bien, así como está Luca, está Leka. Entonces, si Luca era el antepasado común universal de todos los seres vivos, Leka es el antepasado común de todos los eucariotas. ¿Qué son los eucariotas? Los eucariotas son las formas de vida que ustedes pueden ver en su vida cotidiana, las plantas, los hongos, los animales, y otras cosas que también son eucariotas, pero que ustedes no conocen. Lo que distingue a los eucariotas es que son células muchísimo más grandes que una bacteria, y que contienen adentro unidades funcionales que se llaman organelas. O sea, dicho de otra manera, tienen funciones especializadas adentro de su cuerpo. Principalmente un núcleo, un espacio donde se guarda el material genético. Los descendientes de Luca son los 3 principales grupos de células que existen, que son en principio las bacterias, después las arqueas, que son esencialmente otro tipo de bacteria, y los eucariotas. Ahora, lo interesante es que una de las subunidades funcionales de los eucariotas, y por tanto de vos y de mí, y de todos los animales y plantas, es que tienen dentro de su célula una subunidad que se llama mitocondria, que es donde se produce la respiración celular. Lo interesante de la mitocondria es que las células no pueden generar sus propias mitocondrias, no pueden hacerlas de la nada, sino que las mitocondrias se reproducen solas, y cuando una célula se divide, se lleva sus pedazos de mitocondria. Y esto es muy interesante porque las mitocondrias, como se reproducen, tienen su propio ADN, que es el ADN mitocondrial. Y todo esto llevó a una teoría que cuando yo era chico todavía se pensaba como hipótesis, y ahora ya está confirmadísima, que es que las mitocondrias que viven adentro nuestro eran en realidad bacterias que fueron engullidas por una arquea, pero nunca terminaron de morir, y empezaron una relación simbiótica, pero como es adentro es endosimbiótica, con la arquea que se la comió. Entonces este árbol habría que cambiarlo y mostrar cómo que la bacteria se metió adentro de la arquea para fundar nuestro linaje, que son los eucariotas. Este nivel de complejidad de células va a ser bastante importante para nuestro linaje, porque nosotros somos eucariotas, pero solamente se puede sostener con la energía que se libera al respirar oxígeno. Esto no podría haber sucedido antes de la gran oxigenación. Y el último, que se llama así, les prometo que ya termina acá, una vez que existió Luca y existió Leka, ahora está Loka. Loka no es un nombre oficial, lo inventé yo, pero si existiese se llamaría así. Bueno, entonces, Leka era el antepasado de los eucariotas, Loka es el antepasado común de los opistocontia. ¿Qué son los opistocontia? Son un grupo de seres vivos que en algún momento de su vida son solamente una célula con un solo flagelo. Y si ustedes no se acuerdan cuándo les pasó esto, acá les tengo una foto para recordarles. Ustedes son al mismo tiempo el óvulo y el espermatozoide, pero la parte del espermatozoide de la que estoy hablando. Los hongos, como las levaduras, también son así, tienen como esta formita. De hecho, los hongos y los animales somos todos opistocontia, somos un tipo de organismos que estamos condenados a comer, en oposición a nuestro grupo hermano, que son las plantas y todas esas cosas, que tuvieron su propia endosimbiosis, y aparte de llevarse puesta una mitocondria, se llevaron puesta una cianobacteria, entonces pueden producir su propio alimento. Nosotros no podemos hacer eso. Los hongos digieren su alimento externamente, los animales digerimos nuestro alimento internamente,
pero los dos tenemos que comer, de alguna manera, y eso va a condicionar el resto de nuestra existencia. Pero algo más importante que va a condicionar el resto de nuestra existencia, y es el motivo por el cual en realidad se llama loca, es que acá aparece la verdadera patada al tablero, que es el sexo, la reproducción sexual. ¿Por qué es una patada al tablero? Porque antes del sexo, la única manera de introducir variación genética era con la mutación. O sea, una célula se tiene que dividir, y cuando se divide es exactamente igual a su hermana y a su madre, salvo que tuviese algún error de copia que ocurría cada muchísimo tiempo. Ahora, cada vez que se encuentran dos organismos, pueden intercambiar esa información, como barajar de vuelta las cartas y tener un nuevo set de genes. Esto, para la evolución, es muy importante. Y vamos a ver ahora que los saltos de tiempo, yo acabo de pegar un salto de 1000 años, de 1000 millones de años con la diapositiva anterior. Ahora los saltos van a ser un poquito más rápidos. Hace más o menos 900 millones de años, uno de estos Opisthocontia desarrolló una mutación que le daba este cono alrededor de su flagelo, pero lo más importante es que por algún error de copia, cosas así, no pudo completamente separarse de sus hermanas a la hora de la división, formando este cúmulo que vemos acá. Y resulta ser, por esas cosas de la vida, que el movimiento de los flagelos en conjunto produce una especie de vórtice en el agua que le permite a estas células obtener, capturar alimento, de una manera muchísimo más eficiente de lo que podrían hacer por separado. Este es el principio de la multicelularidad, o sea, de organismos con compuestos de más de una célula. ¿Por qué? Porque cada una de estas células puede obtener en conjunto no solo muchísima más energía, sino que muchísimo más éxito reproductivo. Los descendientes de este tipo de estrategias son las esponjas. Las esponjas son animales, por cierto, son como este bicho de acá, o como Bob Esponja, que en este capítulo está demostrando cómo es que comen, que es por filtración, que tienen adentro de su cuerpo estos cuanocitos, que son sus cuanoflagelados, moviéndose, capturando el agua del ambiente, filtrándola. Pero el paso definitivo está en que en algún momento estas grandes colonias de cuanoflagelados empezaron a especializarse no en su función interna, sino en división de tareas entre células. Entonces, algunas células se dedican solamente a mover el culo y producir un vórtice que las alimente, y otras se dedican solamente a reproducirse. Esto de que haya células que no necesiten comer y solo puedan reproducirse, y otras células que no pueden reproducirse y solo necesitan alimentarse, compromete completamente a todas las células, porque ya no pueden vivir por separado, porque solamente se pueden reproducir si están todas juntas. Y el éxito reproductivo de los multicelulares es muchísimo más grande que lo que podrían obtener por separado. El lema de la multicelularidad es: si nos organizamos, comemos y también cogemos todos. La multicelularidad fue tan exitosa que no solamente sucedió en animales, sino que también sucedió en plantas y hongos, y ustedes lo saben porque pueden ir y verlas. Bien. Entonces, acá tenemos el arbolito. Teníamos al antepasado común de todos los animales, se diferencian las esponjas, y después se diferencian los que yo llamo los animales con lados. El primer grupo de animales que vamos a explorar son los animales con lo que se llama simetría radial. Una esponja, piensen, no tiene simetría, puede crecer con cualquier forma. En cambio, un animal con simetría radial, como una medusa, tiene un eje central, o como Tectardis, que es este de acá, tiene un eje central, y a partir de eso, diferentes radios. Este animal, que parece un toque a una esponja, pero tengan en cuenta que Tectardis se levantaba del sustrato y podía coordinar movimiento celular, pero no de mover el flagelo, sino de que una célula tire sobre la otra, cambiando la forma del organismo temporalmente, de modo de producir movimiento. El movimiento, la locomoción, es en realidad lo primero que asociamos con los animales, ¿no? Que los animales se mueven. De hecho, la palabra animal viene de anima, que es alma, que es como el movimiento. Pero hay animales que son sésiles, que no se mueven, pero esto de los primeros animales que se empiezan a mover aparece acá, hace 600 millones de años. Obviamente, para que
para que se mueva. Estas células son los antepasados de lo que nosotros hoy llamaríamos células musculares, pero un músculo no se puede mover con las diferentes células actuando entre sí, sino que tiene que tener algún tipo de coordinación, y acá es donde aparece el tipo celular favorito de todos, que son las neuronas, que nos permiten hacer todo esto. Fíjense que el salto fue de 300 millones de años, el sexo está haciendo lo suyo. Bueno, dejamos a los... Hay un linaje que se va a quedar con este plan corporal, y bien que les sirve. Nosotros vamos al siguiente lado. Bien, Urbilateria. Urbilateria es el antepasado común de todos los animales con dos lados. Urbilateria. Bilateria, dos lados. O sea, un lado izquierdo y un lado derecho, lo que nos permite hacer un aplauso. Pero también es el antepasado común de todos los animales con cabeza, con boca y cola. Piensen que una medusa no tiene precisamente ni cola ni culo, sino que esto es el mismo agujero para todo. Les puse este dibujo que es mío, porque en un parcial de la facultad nos pidieron que dibujemos, una pregunta de examen era dibujar Urbilateria. Para mí lo interesante de Urbilateria es que si bien es un organismo hipotético, antepasado común de todos los bilaterales, hay tanto que podemos saber de cómo era por comparar las características en común que tienen sus descendientes y que solamente podrían haber sacado de acá. Por ejemplo, todos los organismos bilaterales tienen algún tipo de corazón. Y de hecho todos los organismos bilaterales tienen el mismo gen maestro que le dice al cuerpo dónde y cuándo formar un corazón. En la mosca, por ejemplo, el gen se llama Tinman, y en vertebrados me parece que se llama Gene, pero es el mismo gen, es 98% igual. Lo mismo con el cerebro, el gen responsable de la formación del sistema nervioso, es el mismo en vertebrados que en invertebrados. Los ojos pasa una cosa divertida, que es que todos los animales con ojos desarrollan el ojo con el mismo gen maestro que se llama PAC6, incluso es anterior a Urbilateria. Con los apéndices lo mismo, distales o HAN2, que son los genes en ambos lados. Y bueno, con eso todo podemos darnos como una idea de cómo era este animal, que es el antepasado de todos los bilaterales. Imagínense que los bilaterales son muy distintos entre sí, estamos hablando de todos los dinosaurios, todas las aves, nosotros los humanos, las mariposas, pero todos tienen dos lados, y por tanto todos somos descendientes de Urbilateria. Urbilateria vivió en un periodo de la historia que se lo conoce como mundo bola de nieve, y cuando yo les digo mundo bola de nieve, ustedes se pueden imaginar algo así como la era del hielo, pero no, un mundo de bola de nieve era un mundo bola de nieve. Las capas polares se extendían desde los polos hasta el Ecuador. Esto seguramente fue producto de fue un producto más de la gran oxigenación. Piensen que así como existe el efecto invernadero, que es que hay dióxido de carbono en el aire y eso aumenta la temperatura, el oxígeno en el aire disminuye la temperatura, pero se sabe que esto sucedió al menos 2 veces. Y esto era un poco lo que yo quería introducir cuando hablaba de tus ancestros, los míos y los mundos en los que vivieron, que es que en este planeta Tierra existieron, en sus 4.600 millones de años de antigüedad, existieron muchos mundos. Y uno de ellos fue este, que era el mundo todo cubierto de hielo. Bueno, volvamos a los ancestros de Urbilateria. Entonces, de Urbilateria se diferencia nuestros hermanos, que son los invertebrados. En realidad, precisamente tienen otro nombre, pero ustedes los conocen así, los bichos, vulgarmente los bichos, y nosotros los vertebrados. Miloculmingia no fue el primer vertebrado, pero está suficientemente atrás, 518 millones de años, como para darnos una idea de cómo eran estos primeros vertebrados, así como también te podés comprar el peluche, me enteré hace poco. ¿Quién no quiere un peluche de Miloculmingia? Son estos como una especie de peces, pero sin aletas, sin branquias precisamente, sin estos agujeros en los costados, sin mandíbula, y lo importante es que tienen segmentos regulares a lo largo del cuerpo, como los artrópodos, porque los heredamos del mismo antepasado común, pero internos. Estos son las vértebras, que son estos segmentos regulares que tenemos en nuestro cuerpo, diferenciados por función de acuerdo al lugar donde están. Esto de
de una columna vertebral es lo que se llama el plan corporal de los vertebrados, y aparece en un contexto que es el primer momento de lo que se llama el eón fanerozoico, que es cuando la vida multicelular empieza a tener tamaños macroscópicos, que se lo conoce como el periodo cámbrico. Este es más o menos un mapa de la Tierra en el periodo cámbrico. Acá aparecen algunos continentes, ¿sí? Que tengo una preguntas? pregunta sobre el Mickey Moco anterior. Milocunmingia. El Milocunmingia, que es, si no tenía mandíbula, ¿se sabe qué comía o cómo comía? O sea, si Imagina, tenía filtración también como las no esponjas. tanto filtración, pero más como, imagínate como una lamprea, que son unos bichos actuales que tampoco tienen mandíbula, como que se aferra, o sea, si era un animal más grande, se aferraban, porque tenían dientes, a pesar de que no tenían mandíbula, y succionaban, o si no, si eran animales más chiquitos, se lo engullían todo de una sola vez. Teóricamente, ¿no? Nos podemos imaginar que era así. ¿Oni va? Sí. Bueno, entonces, bueno, acá está Buenos Aires, se pueden reconocer algunos continentes, pero tengan en cuenta que todavía todo esto está sucediendo en el agua. En la Tierra todavía no es que no hay animales, no hay seres vivos. Seguramente hay alguna bacteria o algo, pero no se imaginen plantas o algas o nada de eso todavía. El Cámbrico también era otro planeta, era el mundo agua, si quieren. El planeta de agua con la Tierra completamente desierta. Bien, volvamos entonces. Hablemos un poquito más del Cámbrico antes de volver. El Cámbrico fue un periodo de gran cambio porque justamente sucede esto que estábamos describiendo con Anita, que es el principio de la predación. Los animales por lo general no quieren ser comidos por otros animales. Y la evolución favorece estrategias que eviten que te morfen. Entonces, imagínense que alguna presa desarrollaba una defensa como una caparazón contra Milocunmingia, entonces otro depredador generaba algún tipo de forma de atravesar ese caparazón, entonces salían caparazones más fuertes. Eso llevó a un proceso que se llama la explosión del Cámbrico. ¿Por qué se llama explosión? Porque sucedió en 13 millones de años. 13 millones de años parece un montón, pero comparado con lo que es la edad de la Tierra es realmente muy poco tiempo. Y en tan solo 13 millones de años aparecieron todos los planes corporales actuales. No solamente los vertebrados, sino también los primeros moluscos, los artrópodos, acá representados por los trilobites, los trilobites, y también, bueno, también los gusanos, y también otros planes corporales que ya no existen más, como estos bichos rarísimos. Tenés a Opibania, que es este camarón elefante con 5 ojos, trompa que termina en dientes, a Anomalocaris, que es este transatlántico con cuernos que cazan, y el favorito de todos, que es a Lucigenia, que se llama así de verdad, Lucigenia, que cuando lo descubrieron no sabían qué parte era arriba y qué parte era abajo. La vida en la Tierra es realmente muy diversa y tiene mucha historia, y para mí es muy fuerte pensar eso, que hay gran parte de esta historia que nos la perdimos, porque llegamos tarde, o a lo mejor llegamos demasiado temprano. Pero quiero decir, este mundo abarcó muchas más especies de las que podemos ver por nuestra ventana todos los días. Muchas más de las que podemos imaginar. Bien, tanta rareza, ¿no? Tantos animales bizarros, estos parecen extraterrestres. Volvamos a algo más tranquilo. Este dibujo es mío. Los placodermos. Los placodermos tienen, no son precisamente nuestros ancestros, de nuevo, toda la historia, pero están suficientemente cerca de ellos como para imaginarnos cómo eran. Los placodermos introducen en juego una adaptación que es casi como es tan común y corriente que uno casi como que la ignora como tal, que es la mandíbula. Pero imagínense lo que era esto, cazar o comer algo antes de la mandíbula. Tenías que o engullirlo entero o succionarlo de a poco. La mandíbula cambió las reglas del juego para siempre y le dio un éxito evolutivo arrasador a los placodermos. Por ejemplo, fueron
los primeros en alcanzar grandes tamaños. Este cráneo de acá, que es un fósil de verdad, tiene más o menos 1,50 m de altura, o sea, imagínate lo que era el animal. Y esto, por cierto, no es hueso. Los placodermos, aparte, tienen el hueso, después el resto de la cabeza, y arriba estas placas en la piel, de ahí el nombre, placodermo, que están hechas de un material parecido a nuestros dientes. Bien, aún no hay vida en la Tierra, pero la vida en los océanos se está diversificando zarpado. Bueno, las siguientes edades de la vida son, como se las llama, las edades de los peces, pero acá es de donde tenemos que aclarar que en realidad todos somos peces, y para eso voy a recurrir a esta filogenia, que tranquilos, no me voy a quedar mucho tiempo acá. Pero bueno, entonces tenemos, imagínense los primeros, lo que ya hemos hablado, Miracumilla, por ejemplo, los primeros vertebrados, de ahí surgen sin mandíbula, de ahí surgen dos linajes, los peces actuales sin mandíbula, como las lampreas, y los placodermos, que son los peces con mandíbula. De ahí se derivan dos linajes, unos son los peces cartilaginosos, como las mantarrayas y los tiburones, y los peces óseos, entre ellos dos grupos en particular de los que voy a hablar. Uno son los Actinopterygii, que son todos los otros peces de los que ustedes hayan escuchado, los peces dorados, los salmones, los róbalos, todos esos. Y otro linaje que son los peces con los Sarcopterygii, que tienen a los peces como el celacanto, que es este de acá, y a el pez que se animó a adentrarse en la tierra. Lo interesante de esto, aparte de revisar la historia de los peces, que es re interesante, es tener en cuenta que si nosotros tuviésemos que hacer un árbol genealógico con todo lo que nosotros llamamos peces, tendríamos que incluirnos a nosotros. Así que técnicamente nosotros somos peces. Ese tipo de técnicamente lo vamos a usar bastante seguido. Pero antes de eso, ¿quieren ver el pez que se animó a caminar por la tierra? ¿No? La verdad que sí. Pasamos al Devónico. Tiktaalik. Lo mismo de siempre, Tiktaalik no es precisamente nuestro ancestro, pero está suficientemente lejos. Tiktaalik es parte de un linaje que durante el Devónico, que es un periodo de la era paleozoica, hace 375 millones de años, para darles una idea, hace 225 millones de años había esponjas. Que se anima a adentrarse en la Tierra. Sus aletas delanteras son lo suficientemente firmes como para adentrarse en la Tierra. Eso no quiere decir que vivía en la Tierra, ni siquiera era un anfibio, sino que esto le permitía, por ejemplo, bancarse, cambiar de un cuerpo de agua a otro, como pasar de un estanque a otro, o pasar de un río a otro, meterse del mar al río. Una historia así. Aparte es adorable, miren lo que es, esta reconstrucción es hermosa. La historia de cómo descubrieron a Tiktaalik también es fantástica, pero bueno, no me da el tiempo. De Tiktaalik descienden entonces todos los llamados vertebrados terrestres, o también llamados tetrápodos, que son animales con 4 patas, tetrápoda. Y acá vamos a hablar un poquitito de evolución. Este gráfico lo hice yo, durante la Escuela Latinoamericana de Evolución, que por suerte tuve el privilegio de ir, y vengo a ilustrar con esto este fenómeno, que se llama homología. La aleta anterior que tenía Tiktaalik tenía una distribución de huesos muy específica. Venía un hueso, 2 huesos, muchos huesos y los dedos. ¿Cómo sé esto? Porque todos los vertebrados terrestres tienen la misma distribución de huesos en su miembro anterior. Entonces, por ejemplo, en el brazo de Homo sapiens tenemos un hueso, 2 huesos, muchos huesos, los dedos. En el ala del murciélago tenemos un hueso, 2 huesos, muchos huesos, los dedos. En el ala del pterodáctilo, un hueso, 2 huesos, muchos huesos, los dedos. En la aleta de una ballena, un hueso, 2 huesos, muchos huesos, los dedos. Pata de gallina, un hueso, 2 huesos, muchos huesos, los dedos. En el caballo, bueno, que serían 2 huesos están fusionados, pero si ves los fósiles de los antepasados del caballo, están claramente los 2 huesos, y tienen un solo dedo. Lo que muestra esto es que la evolución es al mismo tiempo un proceso azaroso y determinístico. ¿Por qué tenemos esta distribución de huesos? Porque era con la que empezamos. La evolución solo trabaja con lo que ya tiene. Pero sin embargo, si convergen en función, o sea, si el animal vuela,
la forma de ese órgano, ese miembro, va a ser parecida, como pasa en la gallina, el pterodáctilo, el murciélago. Contamos con ese equipaje. Nosotros somos consecuencia de lo posible. Bien, terminado el Devónico, empieza mi periodo favorito de la historia de la vida en la Tierra, que es el Carbonífero. En el Carbonífero, si bien ya había habido plantas apenitas colonizando la Tierra y algunas comunidades de insectos, esta es la primera vez en que se asienta un ecosistema complejo con muchos niveles tróficos, como una gran cadena alimenticia, finalmente, y ese primer ecosistema son los bosques. Ahora, estos bosques no eran bosques de palmeras o de pinos, nada de eso existe todavía, sino que son bosques de helechos, o más bien de una especie de helechos que ya no existen más, que son los primeros árboles, o sea, las primeras plantas en desarrollar madera. La madera, que hoy nos parece, por cierto, se dan cuenta que los tiburones son más antiguos que la madera, ¿no? Ese tipo de conclusiones que uno saca cuando ve esto, que se les cae el cerebro. La madera fue una innovación evolutiva tan súbita que por millones de años no hubo ningún organismo en la Tierra que pudiese digerirla. Y con digerirla no me refiero a tipo un herbívoro que va y se morfa un pedazo de madera, sino que no había ninguna bacteria u hongo o lo que sea en la Tierra que pudiese pudrir la madera. Y esto tuvo varias consecuencias que aún hoy sentimos. En principio, ¿de dónde sacan las plantas la materia para armar madera? La sacan del aire, del dióxido de carbono del aire. Entonces, cuando esta madera se pudre, el dióxido de carbono vuelve al aire, pero esta madera no se podía pudrir porque no había nada que pudiese pudrirla. Entonces, la concentración de dióxido de carbono del aire empezó a bajar zarpado. Y eso, en contraposición, hizo que subiese la concentración de oxígeno. Ni hablar de que había plantas literalmente en toda la Tierra produciendo oxígeno a lo loco. Y esto fue particularmente ventajoso para los animales que respiran por la piel. Tengan en cuenta que la concentración de oxígeno llegó a ser del 30%, 50% más de lo que es actualmente. ¿Qué animales respiran por la piel? Los artrópodos. O sea, lo que ustedes vulgarmente llaman bichos. ¿Y qué tan exitoso fue esto? Bueno, imagínense un 100 pies de 2 metros de largo, una libélula de 1 metro de envergadura, un escorpión, mira acá está, un escorpión de pantano del tamaño de un gato, y esos son los que encontramos. O sea, imagínense que había bichos muchísimo más bizarros, muchísimo más grandes. El Carbonífero es sin duda la era de los bichos. Si el Devónico fue la era de los peces, esta es la era de los insectos, de los artrópodos. Otra consecuencia es que esta madera que se fue deponiendo en la tierra nunca se pudrió, sino que se fue presionando y presionando hasta formar todos los depósitos de carbón que existen en el mundo. El Carbonífero duró aproximadamente 50 millones de años, en los cuales estas plantas fueron captando energía del sol y guardándola en sus cuerpos, que después se convirtieron en estos recursos de carbón, que nosotros los seres humanos minamos por, no sé, 150 años. 150 años para liberar la energía de 500 millones de años del sol. No hay ningún problema con eso, no hay forma de que eso... Bueno, ¿y en qué andamos? ¿En qué anda nuestro linaje durante la edad de los bichos? Perderpes es el antepasado de nosotros también, y también es como el último antepasado común entre nosotros y los anfibios, podemos imaginarnos. Y es como un punto medio, ¿no? Miren, es como un sapo pero con dientes, tiene cola larga. Pero antes de que termine el Carbonífero, va a aparecer de entre este linaje, que son estos anfibios, una adaptación que va a volver a patear el tablero, que es el huevo. No es que antes no había huevos, los peces por supuesto ponen huevos, los anfibios también ponen huevos, pero este es el huevo amniota, el huevo con cáscara, el huevo que ustedes conocen como huevo. ¿Por qué es importante que tenga cáscara? Porque eso quiere decir que evita la desecación. Lleva como un pequeño océano adentro, si ustedes quieren. Y eso le permitió a los amniotas, que son los que portaban este huevo, los que desarrollaron esta mutación y son este linaje, que somos nosotros, por cierto, nosotros, hola, somos amniotas, colonizar territorios alejados del agua. Piensen que todo anfibio, los peces ni hablar, pero todo anfibio necesita volver al agua para reproducirse porque si no sus huevos se secan y se mueren. Los amniotas entonces van a tener un éxito particular en términos evolutivos, porque justo se da que en este momento todo el mundo es un desierto. Quizás ustedes escucharon el nombre Pangea.
Pangea significa toda la Tierra, también está el menos conocido Pantalaza, que es todo el océano, que es que todas las continentes actuales estaban fusionados en un solo gran continente, que es este Pangea, y una de las consecuencias de que todas las masas de tierra estén juntas es que el centro es muy, muy seco, porque las grandes corrientes de aire no llegan a pasar. Es el escenario ideal para que nos diversifiquemos los amniotas, que somos los que no necesitamos agua para reproducirnos. Sí para vivir, pero no necesitamos grandes estanques de agua para reproducirnos. De los amniotas, entonces, de vuelta, ¿se acuerdan de Tiktaalik, que fue el primero que colonizó la Tierra? Ahí salieron, por un lado se quedaron en ese plan de vida los anfibios, que tuvieron su modesto éxito, y de los amniotas surgen dos linajes, los saurópsidos y los sinápsidos. Este dibujo es mío, se llama Demetrio el Dimetrodón. Quizás ustedes cuando eran chiques tenían un kit de juguetitos de dinosaurios, y les venía con los dinosaurios. Yo sí tenía un juguetito de un Dimetrodón, me acuerdo que cuestión de que no es un dinosaurio. No solamente los dinosaurios son del linaje de los saurópsidos, que este es un sinápsido, sino que aparte faltan como 100 millones de años para que aparezcan los dinosaurios. Pero sí tiene la cosa vistosa que tiene el Dimetrodón es esta vela, esta aleta, esta vela que tiene, que es una adaptación que por ahora es única en el mundo, que es la posibilidad de regular el calor. Imagínense que en un día muy caluroso, el Dimetrodón podía pasar su sangre por la vela, y por tanto disipar calor, y en un día muy frío recibir calor del sol a partir de la vela, y así mantener su temperatura corporal relativamente constante. Imaginen esto, si ustedes, salvo que tengan fiebre, si ustedes se ponen un termómetro en la axila, ese termómetro va a marcar 36 grados, fiebre o hipotermia, si ustedes están sanes, va a marcar 36 grados, ya sea que ustedes están acá, en el Sahara o en la Antártida. Nosotros tenemos una temperatura corporal estable y constante. Ok, esa es una grieta que nos separa de casi todos los otros seres vivos. Un bicho, o sea, una mosca o un reptil, dinosaurio de los grandes, la de los dinosaurios no tanto, pero un reptil en general, pescado, un anfibio, todos esos no pueden regular su temperatura corporal, sino que su temperatura es siempre la temperatura del ambiente. Esto va a ser particularmente importante más adelante. Pero estén atentos a que el linaje de los sinápsidos desarrolla diferentes adaptaciones para la regulación del calor, incluyendo en los gorgonópsidos, que son sinápsidos posteriores, el pelo. Los sinápsidos aparecen durante el Pérmico. En el final del Pérmico se produce la peor extinción masiva de la historia de la Tierra. En la jerga la llamamos la Gran Mortandad, en inglés The Big Dying, porque realmente no hay palabras para describir una cosa así. Imagínense que la extinción que terminó con los dinosaurios, que es la que ustedes conocen, mató a entre el 50 y el 70% de las especies. La Gran Mortandad se llevó puesta casi el 95% de las especies, y fue particularmente devastadora en el mar. Marca el fin de los trilobites. Murieron los trilobites. Y de la enorme mayoría de los sinápsidos, incluyendo otras especies de moluscos y de peces que no llegaron hasta la actualidad. Creo que el océano recién ahora se está recuperando los niveles de diversidad que tenía antes de la extinción de finales del Pérmico. Y lo más curioso es que, a diferencia de esa otra extinción que todos ustedes conocen, nadie sabe precisamente cuál es la causa de esto. Se sospecha que fue actividad de supervolcanes en lo que ahora es Siberia. Los que nunca se van a levantar de esto son los artrópodos. Nunca van a volver a dominar la Tierra. Al menos por ahora. Entonces damos entrada a la era mesozoica. No voy a hablar mucho de la era mesozoica porque en realidad nosotros no somos los protagonistas de esta era. La era mesozoica, para darles una idea, se divide en 3 periodos que se llaman Triásico, Jurásico y Cretácico, y con esos nombres me imagino que ustedes saben quiénes son la especie dominante del planeta. Esta es la era de los reptiles.
la era de los dinosaurios. O sea que en realidad los dinosaurios empiezan a diversificarse en el Jurásico y no tanto en el principio, pero bueno, son definitivamente los dueños del pabellón. Nosotros en esta época, bueno, acá tenemos el árbol, entonces de los amniotas salen los saurópsidos, de donde van a diversificarse todos los reptiles y todas las aves, y de los sinápsidos, el linaje de Dimetrodon y todos los otros linajes quedaron extintos, y solo quedan estos, los sinodontes, los dientes de perro, que son estos animalitos acá, que viviendo a la sombra de los dinosaurios, se especializaron en dos nichos, que son las madrigueras y la oscuridad de la noche, o sea, salir del hábito nocturno. Porque claro, cuando bajas, sí. Alicia levantó la mano, no sé si Alicia querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta que tenías, o si fue por error. Alicia, veo una mano levantada. Bueno, por ahí fue por error. En cualquier caso, si quieren hacer una pregunta, más allá de que la pueden poner en el chat y yo la vocalizo, también pueden simplemente hacerla, ¿verdad? Sí, me levanta la mano mejor. Y igual al final vamos a tener un... Al final tenemos un debate, sí, genial. Bien. Entonces, la era de los reptiles, nosotros en esta época somos el único grupo de sinápsidos que queda, que son de donde vamos a descender nosotros, los mamíferos. Esto de habitar en madrigueras y salir solamente de noche, que es cuando los reptiles grandes tienen menor actividad, tuvo consecuencias en todo el linaje, y los mamíferos no tienen buena visión de color, porque claro, de noche todos los gatos son pardos. Todos los mamíferos acuáticos ven un solo color, se sabe que los perros no pueden ver el color rojo, y bueno, hay una excepción de entre los mamíferos, pero ustedes, de nuevo, ya saben cuál es esa excepción. ¿Cómo termina la era mesozoica? Me salté toda la era mesozoica, porque ustedes ya saben cuál es el final. ¿Quién conoce esta historia? Hace 65 millones de años, un asteroide de más o menos 1 kilómetro de largo se impactó con lo que ahora es la península de Yucatán, elevando tierra y polvo a la atmósfera, tapando el sol, matando a la mayoría de las plantas y extinguiendo a cualquier animal que sea demasiado grande, entre ellos a los dinosaurios. Y nosotros esto lo conocemos como el final de la extinción de los dinosaurios. Aunque en realidad los dinosaurios, y acá les tiro una por si no lo sabían, los dinosaurios no están extintos, sino que hay un grupo de dinosaurios que sigue vivo, que son las aves. Las aves son dinosaurios, las aves no es que los dinosaurios se convirtieron en aves o que evolucionaron. Las aves son dinosaurios, son un grupo más de dinosaurios que coexistieron con los tiranosaurios y todos esos, y que siguen existiendo ahora. Así que, en resumen, esto no es un dinosaurio, esto es un dinosaurio, esto no es un dinosaurio, esto es un dinosaurio. Bueno, recuperémonos de esta extinción y llegamos a la era cenozoica, que en realidad no llegamos porque siempre estuvimos acá. Es la era en la que estamos ahora, de hace 65 millones de años hasta hoy. Y todos los que sean mamíferos levanten las manos, porque ahora nosotros tomamos el control. Todos los nichos que quedaron vacíos por la extinción de los dinosaurios los van a adquirir rápidamente, los van a ocupar rápidamente los mamíferos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se extingue una especie queda como un hueco en el ecosistema, y ese hueco lo aprovechan diferentes otras especies que andaban por ahí. Y la que pasó a ocupar todos los huecos que dejaron los dinosaurios no avianos, era esa pequeña rata musaraña con diente de perro que estaba metida en una cueva. Se diversifica a grandes herbívoros, a animales de pastura, carnívoros grandes, incluso conquistan nichos acuáticos, como este de acá, así como lo ven, es el antepasado común de todas las ballenas y cetáceos. De hecho, la ballena azul, en cierta manera, superamos a los dinosaurios porque la ballena azul es un mamífero y es el animal más grande que haya existido en toda la historia de la Tierra, que se sepa. Y sí, ganamos. ¿Por qué? Porque vive en el agua, entonces no tiene que sostener su propio peso. Bueno, no tanto. Incluso se conquistan nuevos nichos que antes no existían, como es volar, y aparecen los primeros murciélagos. También en paralelo las aves se están diversificando y aparecen los primeros pájaros, no todas las aves son pájaros.
Pero también aparecen nichos nuevos que antes no existían, como este, que es trepar de día, porque antes solamente podíamos hacerlo de noche y no demasiado lejos. Purgatorius era este animal que parece como una suerte de ardilla, que empezó a explotar este nicho que es una gran diversidad de bosques y selvas que empezaron a aparecer hace 60 millones de años, cuando el mundo se estaba recuperando del asteroide. Esto de saltar de un árbol a otro fuerza a tener una percepción tridimensional, por tanto una muy buena visión. Reconocer diferentes frutos de diferentes colores te lleva a necesitar una buena visión, y tener buenos ojos lleva a la evolución, requiere la evolución de un cerebro relativamente grande respecto al tamaño del cuerpo. Cuando evoluciona un cerebro más grande, también evolucionan tiempos de gestación más largos y por tanto mayor cuidado parental. Pues claro, Purgatorius es el antepasado común de todos los primates. Así como lo ves. Hace 22 millones de años se diferencia del linaje de los primates la familia Hominidae, que son los simios. Yo sé que hay mucha confusión con esto, así que voy a cerrar el debate ahora mismo. Todos son primates. Los que viven en Madagascar, como Sabu Mafu o los de la película, se llaman lémures. Y los que descienden de África son los monos y los simios. La diferencia entre los monos y los simios es que los monos tienen cola y los simios no. Eso de tener cola es típico de una adaptación para la vida arbórea. Los simios, si bien pueden y podemos trepar árboles, la mayoría del tiempo la pasan explorando el suelo, y eso le permite explotar otros tipos de nichos. Acá están presentes todos los simios actuales, que sí son poquitos. Por ejemplo, quiero hablar de un hito importantísimo para la evolución, que es algo que sucedió hace más o menos 10 millones de años. Uno de nuestros antepasados simios, forajeando el suelo, se encontró con una fruta en avanzado grado de putrefacción, pero cuando hay hambre no hay pan duro, y justo en una de estas que llevaba consigo una mutación que le permite tolerar una sustancia, un producto de fermentación que es una sustancia altamente tóxica, pero justo para él o ella no, que es el etanol. Y por eso propongo un brindis. Porque es gracias a este antepasado glorioso que es que nosotros podemos consumir alcohol. Y otros productos de fermentación. Por ejemplo, la vitamina C. Esta posibilidad que nos abre la dieta va a marcar el curso de la evolución en los próximos 10 millones de años. Bueno, hablando de pasos, hace más o menos 3.2 millones de años, los grandes bosques y selvas de África empiezan a retroceder, no desaparecen completamente, pero empiezan a ser reemplazados por sabana, grandes extensiones de pastizal. Por cierto, aparecieron los pastos, y en eso surge una adaptación particularmente ventajosa en el linaje de los simios, que es el bipedismo. El bipedismo es poder pararse derecho en dos patas. Esta es Lucy, una Australopithecus afarensis descubierta en los 60. La leyenda cuenta de que los investigadores que la descubrieron estaban escuchando los Beatles, y justo nos sonó Lucy in the Sky with Diamonds, y esta era hembra, entonces le pusieron Lucy. El hecho de que Lucy pueda pararse en dos patas, y que los Australopithecus afarensis hayan podido pararse en dos patas, es una adaptación clave para la vida en la sabana, porque te permite caminar grandes distancias, tener las manos libres, o sea, poder usar herramientas, y una que es, francamente, bueno, ver a la distancia, porque tenés la cabeza derecha, y otra adaptación que es, francamente, menospreciada, pero a mí me parece importante, que es que estos son los primeros miembros de nuestro linaje que pueden aparearse mirándose a los ojos. De hecho, acá creo que hay una ilustración de lo que estoy tratando de decir. Bien, entonces, Australopithecus afarensis. De entre este linaje, todavía en África, aparece el género Homo, que es el género en el que estamos nosotros, hace 2 millones de esto es una reconstrucción de Homo erectus. Acá vale la pena decir que
bueno, una mala interpretación de la evolución como un proceso lineal, gradual y necesario desde una forma primitiva a una forma más avanzada, se ha usado como pretexto para justificar muchos tipos de discriminación, pero bueno, no tiene ninguna validez científica. Este color de piel es porque es el primero que existió, porque nuestro linaje desciende de África. Bueno, Erectus fundó muchas adaptaciones que van a ser particularmente importantes para nosotros. En principio, el uso de herramientas, el tipo de industria de esta época es el acheliensis. Se ve que no es como Australopithecus afarensis, que agarraba lo que había como un chimpancé que usa una rama para sacar termitas, sino que Erectus hace sus herramientas, las trabaja. Incluso las herramientas posteriores son simétricas, o sea que las pensaba antes de hacerlas. Esto de que estén todos los continentes formados, incluyendo Panamá, es importante porque que se cierre el canal de Panamá, cierra las corrientes cálidas del Atlántico y eso va a enfriar mucho la Tierra y eso va a ser muy importante más adelante. Erectus fue además el primero de nuestro linaje en abandonar África y colonizar diferentes regiones del mundo. Se han encontrado fósiles de Erectus en las Islas Británicas, en las islas de Indonesia, en India, en China, en el Medio Oriente, etc. Y lo que fundamentó este tipo de expansión es la mejor invención de toda la historia, mucho más importante que las herramientas, el fuego. No hay que subestimar la importancia del fuego, por varios motivos. En principio, el fuego te mantiene caliente de noche, y eso para un animal que está viajando por diferentes lugares del mundo puede llegar a ser importante. Calienta la comida, o sea, le quita patógenos que se mueren quemados, y aparte predigiere la comida, o sea que nuestro cuerpo invierte menos energía en digerirla, y por tanto saca más energía del resultado. Y aparte, bueno, es un invento. O sea, Erectus no nació sabiendo cómo hacer fuego, sino que lo aprendió, y no solo lo aprendió, sino que lo enseñó. O sea, es el principio de la cultura. Y si bien Erectus se extendió por gran parte del viejo mundo, de entre su linaje africano surge una especie en particular importante, que es Homo sapiens. Llegamos. Este dibujo es mío. Los primeros fósiles así modernos de Homo sapiens, los que podemos decir esto es un Homo sapiens igual a los que existen ahora, son de hace 300.000 años. 300.000 años. Ese es el primer momento en el cual, si yo, no sé por qué lo harías, pero si vos viajases al pasado y cambiases un bebé de lugar con uno de esa época, nadie notaría la diferencia. Bueno, depende del bebé. Sin embargo, las grandes migraciones, estas de que cuando empezamos a dominar la Tierra, como la imagen que estoy representando acá, ni hablar de la domesticación del perro y todo eso, aparecen recién hace 70.000 años. Incluso el cruce al estrecho de Bering, cuando empiezan los seres humanos a colonizar América, fue hace 15.000 años, y la aparición de la escritura, o sea, el principio de lo que llamamos historia, sucedió hace 5.000 años. O sea, dicho de otra manera, el 98% de nuestra historia es prehistoria. Todo este periodo de acá para atrás es parte de nuestra antigüedad. Y aún así somos una especie relativamente nueva, porque 300.000 años comparado con la enorme edad de la Tierra es realmente un instante. Bueno, no quiero dejar de mencionar a las otras especies humanas que existieron, porque nosotros no somos la única, y de hecho no fuimos la única en simultáneo. En un momento en la Tierra llegaron a haber hasta 5 especies humanas distintas. Esto, por cierto, es un neandertal. Yo sé que la idea que ustedes pueden llegar a tener en la cabeza de los neandertales es que son robustos, toscos, torpes, y como un punto medio entre nosotros y los monos. Por supuesto que no, los neandertales eran nuestra especie hermana. Todo parece indicar que tenían algún tipo de lenguaje, por más primitivo que sea, usaban herramientas como nosotros, se expandieron desde Europa hasta Medio Oriente, y enterraban a sus muertos, lo cual cuidaban a sus heridos y enterraban a sus muertos, lo cual da la idea de que sabían que se iban a morir. Esta reconstrucción de Neandertal yo la vi en la facultad y me voló la cabeza.
porque realmente parecen una persona. De hecho, los sapiens y Neandertal se encontraron y se cruzaron varias veces. Con cruzar quiero decir, se cruzaron, o sea, se aparearon, o sea, nosotros, varios seres humanos en la actualidad, somos descendientes de cruzas entre humanos y neandertales, y salvo las poblaciones africanas de pura cepa que nunca se encontraron con ellos, todos los seres humanos tenemos entre un 2 y un 4% de ADN de neandertal en nuestra sangre. ¿Mucho? Tantas cosas que quedaron afuera. Antes de cerrar, quiero hacer un par de reflexiones. En principio, recordar a los trilobites, las formas de vida maravillosa que estuvieron en la Tierra por 300 millones de años, o sea, 1000 veces más de lo que llevamos existiendo nosotros, y sin embargo se extinguieron, junto con el 99% de las especies. Toda la diversidad que ustedes ven ahora, plantas, hongos, animales, tu vieja, todo eso, es el 1% de todas las especies que alguna vez hubo en la Tierra. Yo hablé de 2 extinciones más 3, teniendo en cuenta la gran oxigenación, pero hubo 5 extinciones masivas en la Tierra. Así que estemos agradecidos de que estamos en el presente, pudiendo ver lo que hay. Nada es eterno, pero algo persiste, y quiero introducirles este concepto. Cuando una célula se reproduce, las células se reproducen por división. Ya terminó. Se reproducen por división, que es que una célula madre se divide y genera 2 células hijas exactamente iguales. Entonces yo les pregunto, ok, cuando esta célula se divide, ¿qué pasa con la célula madre? ¿Deja de existir? ¿O existe, sigue viviendo de alguna manera en sus descendientes? Y si es así, ¿no puede ser que Luca de alguna manera siga vivo a través de nosotros, sus descendientes actuales? Y este es el tipo de pensamientos que me produce la historia de la vida en la Tierra. No solamente recorrer estos mundos bizarros y estos animales espectaculares, sino conectarnos de alguna manera, saber que somos parte de un gran linaje, todos los seres vivos de la actualidad, y bueno, sentirnos parte de esta gran familia que sigue creciendo y sigue evolucionando. Y con eso, muchas gracias. Bueno, una ronda de aplausos. Increíble. Muchísimas gracias. Fue espectacular. Estamos con micrófono abierto si alguien quiere hacer preguntas sobre alguno de los instantes en la historia de la vida. Ya que estamos ahora así en presencia en pantalla, si tienen una copa de vino o de agua o lo que sea, estoy para ese brindis que quedó por ahí. Pero bueno, salud por todos nuestros antepasados, por estar aquí ahora compartiendo tiempo-espacio a través de esta pantalla. Y muchas gracias, Lucas, y quien quiera preguntar algo, bienvenido. Acá preguntan en el chat en cuánto tiempo podrían llegar a evolucionar los humanos. No entiendo la pregunta. Depende de dónde, o sea, si desde la primera célula hasta los humanos pasaron 4.600 millones de años. ¿Cuánto hasta que se conviertan en otra especie? Y si es por eso, los seres humanos estamos bajo constante evolución. Todos los seres vivos están bajo constante evolución. La evolución no es siempre que te sale un segundo brazo, sino son cambios graduales a lo largo del tiempo. Los seres humanos todavía estamos evolucionando. Pasa que un punto clave para la evolución es que se vayan extinguiendo las variables que no están adaptadas. Bueno, eso en nuestra vida medio que no pasa, pero existe. O sea, cada tanto hay variantes que se van extinguiendo y nuevas variables que van surgiendo. Imagínense lo que va a pasar, por ejemplo, si empiezan a haber colonias en otros planetas, ¿no? Y hay suficiente aislamiento reproductivo entre diferentes poblaciones de humanos para que no se crucen,
Y eso es evolución, porque va a haber un linaje distinto de otro. Acá preguntan si sería como que ahora son otros los filtros que condicionan nuestra evolución. Yo, más que filtros, lo llamaría, o sea, es lo que se llama presión, lo que se llama la presión de selección, que es, por ejemplo, o sea, si vos vivís en un desierto y no podés poner huevos que se banquen la desecación, esa es una presión de selección que te mata. Entonces, actualmente nuestras presiones de selección son mucho más lábiles, porque tenemos muchos otros medios para pasarlas por encima. Incluso nuestra selección sexual no es tanto tipo, me voy a enganchar con alguien para tener hijos porque puede darme mayor fitness, sino que medio que hacemos lo que nos pinta. Pero igual la evolución, la presión de selección de fondo sigue estando, y hay gente que se banca mejor vivir en la altura que otra, y hay gente que, no sé, diferentes caracteres que van surgiendo. Sí, también no puede ser una ciudad, digo, pienso en términos históricos, ¿hace cuánto que existen las ciudades? Y si no hay también algo que por ahí, como una precondición que hace que podamos o no podamos vivir también en las ciudades. Y cuánto tiempo Pero lo que tendría que... eso haga una diferencia, digamos. Pero imagínate lo que tendría que... O sea, para que surja... O sea, imagínate, no sé, un homocita, que sería el hombre de la ciudad, que está perfectamente adaptado para acá. Ok, entonces todos los que viven acá, que no tienen esas adaptaciones, deberían morirse sin reproducirse. Y eso por lo general no pasa. Como que vos, aún viviendo en la ciudad, no vas a aparear o dejar de aparearte con alguien por su capacidad reproductiva. Las presiones de selección suelen ser, en ese sentido, muchísimo más sutiles. Es como... eso, como capacidades reproductivas que se pierden, como que nunca es que una variante directamente no puede dejar descendencia, sino que deja menos descendencia, muchísima menos, y eso retarda la evolución. Al mismo tiempo somos muchísimos, entonces la posibilidad de que surjan nuevas mutaciones es más grande. Es un balance. Acá también preguntaron cómo descubrieron a Tiktaalik. Es una anécdota fantástica. Era un chabón que era paleontólogo, pero trabajaba en medicina, entonces hacía tipo anatomía comparada. Y sabía que la transición, no sabían cuándo había existido Tiktaalik, pero sabían cuándo había sido la transición de agua a tierra. Eso sí lo sabían que había sido hace 375 millones de años más o menos, porque tenían fósiles de antes y tenían fósiles de después. Entonces dijeron, bueno, ¿dónde en la Tierra hay piedras de esa época? Y encontraron que el lugar donde se podía cavar eran unas formaciones rocosas en el norte de Canadá. Fueron ahí, estuvieron creo que 3 años cavando y eventualmente lo encontraron. Para mí lo interesante de esta historia es que es una unión de dos disciplinas, tipo la biología evolutiva así bien teórica que te tira una fecha, y la geología que te dice dónde buscar. Hay un documental sobre eso, se llama Tu pez interior. El primero está bueno, los demás no son tan buenos. Me lo dieron para ver en esta materia. Increíble, si tenés link de eso, estaría bueno. Sí, Luciana mandó a lo largo de toda la conversación un montón de el emoji de que se le explota el cerebro, porque es real que varias veces a lo largo de la charla es como, nada, increíble. Y está bien. Espero que, me gusta haber causado esa sensación, porque es lo que a mí me produce. Es como vos decís, tipo, cuando contemplás la inmensidad de la vida en la Tierra y el origen de los caracteres que tenemos ahora, es como que te vuelve como más humilde frente a las cosas. Ahí preguntan si otros primates pueden tolerar el etanol. Me parece que no, es una adaptación que surgió en nosotros. Otra de las Pero cosas que tengo ganas de ver, si alguien conoce a alguien que sepa esto, tiene que ver con el alimento también. Algo que siempre me fascinó es cómo el ser humano descubrió como métodos reintrincados de sacar
escabio de plantas, papa, cactus, como cosas rarísimas. Hay una explicación para eso también. Y esos, bueno, listo, no hace falta otra charla si tenés esa explicación, venga para acá, pero eso también siempre me... Por un largo periodo de la historia de la civilización, o sea, no de la humanidad, sino de la civilización, que como ya vimos es un periodo chiquito de la historia de la humanidad, el acceso al agua potable era muy complicado. Por lo general, el mismo agua que se usaba para tomar se usaba para todo lo demás, como el Ganges, ponele. Entonces, como el agua potable es muy complicada de conseguir, era más sano agarrar y tomar alcohol, que es como una forma de potabilización natural. Por eso muchas civilizaciones distintas convergieron en distintas bebidas alcohólicas. Pero, ¿el alcohol hidrata? Es una forma de... imagínate que es como, o sea, la cerveza te deshidrata, pero imagínate que es como... Sí, es una forma de acceder al líquido, que de otra manera no tendrías. Claro. Acá también preguntan qué implicancia tiene para vos el hecho de que los simios podían coger mirándose a los ojos. ¿Y vos qué crees? O sea, imagínate que después de esto se ascienda cada vez más una cosa de nuestro linaje que es el comportamiento de unidad social. No quiere decir que todos los australopithecus afarensis hayan cogido mirándose a los ojos, pero bueno, o sea, es algo que sucedió y es algo que es único de nuestro linaje por ahora. Pero, ay, perdón, Dale, tranqui. pero, hay algo como de la empatía que sentís que empieza a formarse ahí y que quizá en otros animales o en otras especies no pasa o no pasa de la misma manera. No me atrevo a tomar una conclusión así tajante, pero ese es el tipo de preguntas que uno se hace, ¿no? Tipo, ¿y esto que sucede? Que era la primera vez que sucedía, que marca un antes y un después, ¿tendrá algo que ver? Después tenemos que ver cómo hacemos para probarlo. Anda a chequearlo. ¿Cómo haces para chequearlo? ¿Cómo haces un contrafáctico de eso? Pero bueno, la pregunta está, y es cierto. Me acuerdo cuando me lo dijeron en clase, yo dije, ah, claro, ahí va. ¿Hay más preguntas? Sí, también hay una pregunta de Pablo Ferrari que dice, ¿por qué decimos que hay especies que tienen subespecies, los elefantes africanos, por ejemplo, pero con los humanos no? ¿Es una cuestión más antropológica? No, es una cuestión de diversidad genética. Les voy a contar un secreto. Las especies no existen. Son un invento nuestro, son una forma de categorización nuestra. Uno no va a la naturaleza y ve especies. De última vez, poblaciones. Y poblaciones que se mezclan entre sí. Lo que vos podés hacer es medir la diversidad genética que existe adentro de una población. Entonces, si una población está suficientemente escindida de otra, la podés llamar, ponele que la podés llamar subespecie. El límite entre lo que es una especie y lo que no es una especie es conflictivo, los biólogos se tiran sillas por esto, pero una definición operativa que solemos usar es que dos organismos son de la misma especie cuando pueden aparearse y tener descendencia fértil. Esa es lo que se llama el concepto biológico de especie. Entonces, por ejemplo, el caballo y nunca me acuerdo, el asno o el burro. Hay uno que es la mezcla de los dos. Bueno, el caballo y el burro no son de la misma especie porque tienen como descendiente el caballo y la mula no son de la misma especie porque tienen de descendiente al asno que no es fértil. Lo mismo el tigre y el león, acá me dicen. Ok, pero esa definición no aplica al descendiente es la mula. Bueno, el caballo y el asno son de la misma especie porque el descendiente es la mula. Esa definición deja fuera a otros conceptos, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias no se reproducen entre sí. Entonces, ¿qué onda? Cada bacteria es su propia especie. Entonces hay otro concepto de especie que es el concepto ecológico de especie, que dicen que si son organismos parecidos y viven en el mismo lugar y explotan el mismo nicho, son la misma especie, y si dentro de ellos tenés suficiente diversidad como para considerarlas
especies distintas son subespecies. Es una cuestión de clasificación. Los seres humanos no tenemos suficiente diversidad adentro de nuestra especie como para considerarnos especies distintas. Y acá les va un dato. Las dos poblaciones de chimpancés que existen actualmente son más distintas entre sí que todos los seres humanos. Boom. O sea, los chimpancés son más diversos entre sí que todos los seres humanos entre nosotros. Otra vez el... Y eso que ellos son menos. Y dicho sea de paso, los africanos, las poblaciones africanas son más diversas entre sí que todo el resto de las poblaciones del mundo, porque los seres humanos empezamos en África y somos medio y no salimos de África hasta casi sobre el final. Bueno, mi cerebro ya está tipo en la estratosfera. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Pregunten por favor sin miedo. Sí, pregunten, y cualquier asociación libre, esto lo he dicho en otras charlas, en esta justo no, pero que para mí la asociación libre es una fuente de conocimiento extraordinaria, así que cualquier tipo de asociación libre también es válida. Y si no, igual pueden contactarlo a Lucas o pueden contactarme a mí, yo no sé tanto de este tema, pero les puedo pasar el contacto de Lucas si quieren. Este es mi Instagram, ahí lo mandé. Ahí está, y también tiene un Instagram con sus dibujos, que es... Es el mismo. ¿No tenés @Planeta Clayman? Ah, bueno, sí. Tenés Patreon, preguntan, sí, cómprenle cafecitos. Me voy a hacer un cafecito. Bueno, y acá preguntan si se piensa que procesos como este pueden haberse dado en otros planetas. También tenemos un astrofísico en la sala, así que ya si se quieren meter en tema de otros planetas, puede haber una colisión extraordinaria. ¿Se acuerdan cuando les hablé al principio de Luca y que había organismos que no respiraban oxígeno, pero respiraban azufre? Porque era la mezcla de gases que había en la Tierra primitiva. Bueno, hace unos años, no, el año pasado, se descubrió en la atmósfera de Venus un compuesto que se llama fosfina. La fosfina es un químico que en la Tierra solamente se produce como resultado del metabolismo del azufre, de estas bacterias anoxigénicas. No quiere decir que haya vida en Venus, pero que estos procesos, bueno, es como una evidencia de que estos procesos pueden llegar a suceder. Si hay algo que demuestra la historia de la vida en la Tierra, es que es ampliamente diversa y es ampliamente resiliente, y que puede adaptarse a un montón de condiciones con un montón de medios y un montón de recursos. Lo único que necesita es empezar. También una cosa interesante es que la vida en la Tierra empezó relativamente temprano. No pasaron miles de millones de años hasta que apareció el primer ser vivo, sino que pasaron apenas 4.100 millones de años, algunos creen que incluso antes. Así que quizás la vida no es tan rara como nosotros podemos llegar a imaginar. Pero la verdad, por ahora, no tenemos ninguna evidencia concreta de que haya vida en otros planetas. No lo descarto. No, también cuando hicimos, bueno, acá está Javier Badía, que fue quien dio la clase sobre, ya ni me acuerdo cómo la llamamos, pero tipo el universo y sus cosas, y algo de la dimensión temporal que existe en la historia de la vida en la Tierra se asimila bastante a la dimensión física que existe en la concepción del universo, como que son dimensiones que para nuestro cerebro son medio complejas de asimilar. La historia de la Tierra es más o menos 1/3 de la historia del universo. Ya son números comparables. Ahí tienen a Miwis. No, también digo, bueno, tiene sentido que todo esto abrume y puede también abrumar y aliviar al mismo tiempo. No sé cuándo se nos ocurrió que esas dos cosas eran opuestas
y maldigo las encuestas de Instagram por solo poner dos opciones también, porque las cosas pueden abrumar y aliviar al mismo tiempo, o abrumar y también un montón de otras cosas, que aunque sea es lo que a mí me pasa con estas clases, y que eso, siento que está buenísimo. Les agradezco por estar, de verdad, si tienen preguntas o ganas de escuchar alguna clase o dar alguna clase, este espacio está abierto. Eso. Incluso si tienen alguna teoría conspirativa que esté muy bien fundamentada, con un PowerPoint que esté muy bueno, se puede considerar. Tiene que estar bien fundamentada. Tiene que estar muy bien fundamentada y no ir en contra de alguna teoría científica que ya esté validada. esas son mis bases y conclusiones. Pero bueno, de resto me parece que estamos. Una vez más agradecer a Larisa Smooth que nos prestó el Zoom, a Elena Pardo que hizo la gráfica del principio y el flyer también para el evento de hoy. Gracias Lucas, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. La verdad que fue un placer, y me encantaría la próxima sortear un peluche de... Mira con Minja. Exactamente. Nada, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la organización, gracias a Anita, que me dio la oportunidad de hablar 1 hora y media de evolución. No soy nada sin mi público. Y gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nos ha dado tanto, la verdad. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Chau, chis.